Ahora damos la bienvenida al señor presidente constitucional de la República de Guatemala, doctor Alejandro Yamatei. La Política General de Gobierno 2020-2024 se fundamenta en el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, que define los lineamientos y acciones públicas estratégicas que deben seguir las instituciones del sector público durante el actual periodo de administración gubernamental. La Política General de Gobierno está en sinergia con las prioridades nacionales de desarrollo, producto de la integración entre el Plan Nacional de Desarrollo Catún y Nuestra Guatemala 2032. La Política General de Gobierno consta de 5 pilares estratégicos. 1. Economía, competitividad y prosperidad. 2. Desarrollo social. 3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo. 4. Estado responsable, transparente y efectivo. Y 5. Relaciones con el mundo. Incluye un eje transversal que está configurado para la solución a la problemática de la gestión sostenible del ambiente, los recursos naturales, el ordenamiento territorial y el cambio climático. Señor presidente, en varias ocasiones le hemos escuchado decir que el 2022 fue el año de los logros, porque los objetivos planteados en la Política General de Gobierno hoy son proyectos de infraestructura y programas sociales hechos realidad. Los invitamos ahora a ver el video institucional en el que los ministros de Estado nos hablan de los avances en la gestión de gobierno. 2022, un año de transformación económica que reafirmó consolidación de la economía, resiliencia, la promoción de las inversiones, la atención a los guatemaltecos mediante apoyos temporales para mitigar los efectos de la crisis provocada por el conflicto Rusia-Ucrania, o las inversiones en infraestructura productiva, especialmente en la red primaria, secundaria y terciaria de carreteras. Este año consolidamos la estrategia Guatemala no se detiene, un esfuerzo público-privado sin precedentes para la transformación económica y la atracción de inversión extranjera directa, sobrepasando la meta establecida de 1.500 millones. Adicional, hemos tenido un crecimiento del 46% en las exportaciones en los últimos 3 años. Hemos avanzado con la aprobación de diferentes leyes: la ley de interés preferencial para vivienda social, la ley de simplificación de trámites, reglamento de ley de insolvencias, reglamento de zonas francas, la primera EPP para la autopista Escuintla-Puerto Quetzal y la más reciente, la ley de fomento de inversión de capital extranjero. En el fortalecimiento de las MIPYMES hemos impactado más de 286,000 micro, pequeñas y medianas empresas, dotándoles a través de la Ruta del Emprendedor un enfoque de economía digital a través de diferentes capacitaciones técnicas, inclusión financiera y programas innovadores como el sello blanco de combate a la pobreza, lo que ha permitido generar más de 1.000 millones de nuevas ventas y crecimiento a sus empresas. Además, 37,000 mujeres han sido beneficiadas de todos estos programas. Dentro de los principales está lograr una carga tributaria de 12.1%. Esto es muy relevante para el país, tomando en consideración de que desde los acuerdos de paz se buscaba superar esta meta, y fue hasta el año 2022. Destacar el déficit fiscal, el cual se estima en 1.7%. La ejecución en el año 2022 fue de 96.1%, un porcentaje superior al de los últimos 13 años. A través de los más de 1.500 proyectos que estamos generando y construyendo simultáneamente, vamos a mejorar la calidad de las carreteras, de los tramos más importantes que generan el desarrollo, la competitividad y por supuesto la logística entre frontera y frontera. Estamos trabajando en infraestructura educativa,
infraestructura en salud. Con la finalidad de minimizar el impacto de la crisis internacional relacionada con el precio de los productos energéticos, el MEM promovió la aprobación de la Ley de Fortalecimiento al Aporte Social de la Tarifa Eléctrica, por la cual se autorizó al INDE a ampliar el subsidio que otorga normalmente a los usuarios que consumen entre 88 y 125 kilovatios hora, beneficiando a más de 2 millones de personas. De igual forma, el MEM entregó apoyos sociales a los consumidores de gas propano, diésel y gasolina, lo cual supuso una erogación de más de 2.800 millones de quetzales en beneficio de toda la población. Pilar 2. Desarrollo social. El incremento de la cobertura escolar, más y mejor alimentación para los alumnos, la actuación frontal a la desnutrición o programas como las becas sociales, el aporte económico del adulto mayor y los comedores comunitarios para favorecer a la población en situación económica vulnerable han sido algunos de los grandes desafíos que enfrentamos con grandes resultados en materia de desarrollo social. Más de 173,000 productores recibieron un aporte de 1.000 quetzales por práctica de recuperación de suelos con el programa Estipendio Agropecuario. 33.900 agricultores familiares se sumaron a la cobertura del seguro agrícola por exceso de lluvia o sequía. Ahora son 40,000 los productores asegurados. Más de 518,000 guatemaltecos mejoraron sus sistemas de producción, con insumos, capacitación y asistencia técnica. Entregamos arriba de 511,800 raciones de alimento a familias vulnerables por inseguridad alimentaria y pérdida de cosecha, entre otros. Se implementaron pruebas de diagnóstico por medio de 50 laboratorios clínicos y la vacunación llegó a más de 19.9 millones de dosis administradas. Se logró mejorar la disponibilidad de medicamentos en las áreas de salud, alcanzando el 91% de abastecimiento en medicamentos y el 96% en material médico quirúrgico. Se entregaron 1.7 millones de bolsas de alimento complementario fortificado a niñas y niños menores de 5 años con vulnerabilidad de desnutrición. Logramos ejecutar más de 1.428 millones de quetzales, equivalente al 98.72% de la ejecución presupuestaria. Se sirvieron más de 9 millones de raciones de alimentos en los 71 comedores sociales habilitados en 19 departamentos del país. Un resultado histórico, ya que al inicio de este gobierno se iniciaron únicamente con 9 comedores abiertos. Se realizaron más de 189,000 transferencias monetarias condicionadas para la adquisición de alimentos de la canasta básica, en beneficio de más de 20,000 familias en los 17 municipios del departamento de Guatemala. Apoyamos también la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, entregando más de 3.6 millones de raciones de producto Nutriminos mediante la inversión de 100 millones de quetzales. La UNESCO declarara la Semana Santa guatemalteca Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Los avances que se tuvieron en el sitio arqueológico Tayasal, en Petén. También podemos decir el rescate del museo que tenemos en Tacalicabaj. Este museo estuvo por más de 10 años abandonado. Estamos también avanzando con Parques de la Paz, deportivos y recreativos y culturales, y también la presentación de PAVA, que por sus 50 años logramos presentar a más de 50,000 personas de manera gratuita el acceso a las danzas folclóricas de Cobán. Por segundo año consecutivo, los programas de apoyo fueron entregados desde el primer día de clases. Con el programa de alimentación escolar beneficiamos a 2.6 millones de estudiantes de los niveles de educación preprimaria y primaria. Más de 2.5 millones de niñas y de niños en 301 municipios del país recibieron cobertura del seguro médico escolar. Además, se entregaron útiles escolares para 2.1 millones de estudiantes de los niveles de educación preprimaria y primaria. Y por primera vez, se realizaron 2 entregas de la valija didáctica para los docentes de los niveles de educación primaria y preprimaria. La cartera laboral aporta 2 metas estratégicas de la Política General de Gobierno 2020-2024. La primera meta estratégica establece que para el año 2023 se ha incrementado a 6,000 el número de adultos mayores atendidos por el programa del adulto mayor. Para 2022 hemos superado casi 7 veces la meta con 46,809 beneficiarios nuevos
y a diciembre de 2022 beneficia a 145.853 adultos mayores. La segunda meta estratégica establece que para el año 2023 se ha reducido la tasa de informalidad del empleo en 6 puntos porcentuales. A través del Servicio Nacional de Empleo orientamos a 28.272 personas. Brindamos servicio de intermediación laboral a 31.558 personas y colocamos a 7.323 personas en un empleo formal y digno. Además, por medio de la Inspección General de Trabajo, verificamos el cumplimiento de la legislación laboral con 32.528 inspecciones. Pilar 3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo. Las fuerzas de seguridad trabajaron para combatir el crimen organizado y las acciones del narcotráfico gracias al fortalecimiento de las filas de la Policía Nacional Civil y el apoyo de las fuerzas de aire, mar y tierra del Ejército de Guatemala. El Congreso de la República jugó un papel de primera línea con el objetivo de combatir la delincuencia organizada al aprobar las reformas a la Ley de Migración que endurecieron las penas para los traficantes ilegales de personas. Los resultados del Ministerio de Gobernación en el año 2022 reportan la desarticulación de 66 estructuras criminales y la captura de 701 personas que las integraban. En el combate al narcotráfico se logró el decomiso de drogas valoradas en más de 170 millones de quetzales. Se destruyeron 1.206 toneladas métricas de sustancias químicas en el complejo para la destrucción de precursores de la cartera del interior. Además, se inició con los proyectos de construcción de 7 sedes policiales a nivel nacional y se trabajó en la formación y especialización de más de 1.200 agentes. A través de sus distintas unidades, el Ejército de Guatemala, como ente operativo de este ministerio, alcanzó resultados satisfactorios, como las carreteras de tercer orden rehabilitadas y mejoradas en distintos departamentos y la instalación de 4 puentes temporales de emergencia, favoreciendo la movilidad terrestre de los guatemaltecos, así como el comercio y el turismo y el acceso a servicios. En el ámbito de la seguridad, se asestaron golpes contundentes al narcotráfico, que se cuantifican por más de 2.400 millones de quetzales, a través de la incautación de droga, la negación de espacios para sus acciones y las cuantiosas erradicaciones de plantaciones ilícitas. Se inauguró el primer centro de impresión a nivel departamental en Quetzaltenango. Se habilitó este espacio, en donde el guatemalteco recibirá el documento de manera inmediata. Se habilitó un nuevo centro de emisión de pasaportes en Zona 9, capitalina, en el Consejo de Atención y Protección CAP. Se logró la aprobación del mecanismo de búsqueda de migrantes desaparecidos. La aprobación del protocolo de recepción de retornados vía terrestre nos permitió brindar una atención integral, oportuna a esta población. Pilar 4. Estado responsable, transparente y efectivo. En un trabajo interinstitucional coordinado, planificado y responsable, fueron mejoradas las herramientas de transparencia y rendición de cuentas, además de llevar a las instituciones a consolidar el gobierno abierto y electrónico y la aprobación de la Ley de Simplificación de Trámites. Es importante resaltar el papel del Congreso de la República con la aprobación por segundo año consecutivo del Plan de Presupuesto, lo cual nos permitirá dar continuidad a todas las obras de infraestructura que se iniciaron en 2022 y que serán una realidad en 2023. En Segeplan hemos priorizado la automatización, innovación y agilidad de los procesos para mejorar la planificación para el desarrollo del país, a través de el lanzamiento del portal PNDGT, una herramienta que permite dar seguimiento a las metas de país ODS de cara a la revisión nacional voluntaria que se debe presentar ante la ONU en 2023. Realizamos más de 3.700 asesorías a 500 instituciones en planificación estratégica y operativa. Aprobamos y asesoramos las políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional, así como la de ordenamiento territorial. Lanzamos el código de gestión, que es parte del portal SNIP-GT, con el que se permite registrar el ingreso de posibles proyectos de manera digital. Logramos reducir la cantidad de obras inconclusas de 2015 a 2019 de más de 10.000 obras a 5.156 proyectos finalizados. Contamos con 3.392 millones de inversión para las más de 2.600 obras que requieren los municipios. Las cifras muestran los resultados. La ejecución fue de 91.67.
la coordinación interinstitucional de las giras presidenciales como una metodología de seguimiento programático presidencial para acercar al gobierno central con los gobiernos locales, nos enfocamos en atender esas necesidades que han planteado los alcaldes en nombre de sus comunidades. Así que 254 compromisos del señor presidente de la República, doctor Alejandro Yamatei, y las 3.700 solicitudes de parte de los alcaldes municipales van en un buen porcentaje, siendo atendidas con más del 60%. El acceso a las fuentes de información oficial y el respeto a la libertad de prensa prevalecieron como parte de la función de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia durante este 2022, el año de los logros. Convocamos y transmitimos 60 conferencias de prensa, los comunicados, notas periodísticas, fotografías, audios y videos del organismo ejecutivo estuvieron disponibles en la plataforma digital abierta Sala de Prensa a la vista de todos los guatemaltecos, que ha cerrado con más de 3 millones de visitas. El presidente de la República compareció de forma directa ante los medios en más de 50 ocasiones y fue entrevistado en 22 oportunidades por la prensa nacional y extranjera. Destacamos también las 295 cápsulas de historias de vida Juntos Vamos por Más y 45 programas de En Consulta con el doctor Yamatei, donde la población directamente interactuaba con el presidente domingo a domingo. Este gobierno reiteró la vocación municipalista que le imprimió el presidente Yamatei y con los montos asignados en los 3 años de su administración a los gobiernos locales y a los consejos de desarrollo, se ha convertido en el que más apoyo ha brindado con puntualidad a las municipalidades de todo el país, sin excepción. Las acciones del gobierno en favor de la solución a la problemática de la gestión sostenible del ambiente, los recursos naturales, el ordenamiento territorial y el cambio climático se vieron reflejados, entre otros, en el fortalecimiento del modelo de concesiones forestales, reconocido internacionalmente por su eficacia en el manejo sostenible de las áreas forestales, en la defensa de la diversidad biológica y en el cumplimiento de los compromisos contra el calentamiento global, la lucha contra la contaminación y el manejo de los desechos. Para sanear la cuenca del río Motagua, en la desembocadura hemos retirado 850 toneladas de desecho. Instalamos 3 máquinas trituradoras de plástico, lo que hace más eficiente el manejo de residuos para su traslado y reciclaje. Hemos buscado alianzas estratégicas importantes con el proyecto GEF Motagua y apoyo del PNUD, para lo cual se invertirán $3.5 millones en la cuenca del río Motagua. Hemos atendido 34 playas a nivel nacional y se han recolectado, con apoyo de voluntarios y municipalidades, 590 toneladas de desecho con el programa Playas Limpias. Pilar 5. Relaciones con el mundo. En 2022, Guatemala empezó a brillar como luz de las naciones al ser declarada capital provida de Iberoamérica por decisiones como la aprobación de la política pública de protección a la vida y la institucionalidad de la familia, que coordina la ejecución de 99 programas de las instituciones del organismo ejecutivo en favor de la vida del ser humano, desde su concepción hasta la adultez mayor. Pero también destacó la decidida promoción de la libertad religiosa con la institucionalización de la mesa multirreligiosa. En cuanto a las relaciones con el mundo, Guatemala logró ejecutar acciones como la estrategia consular para la atención de guatemaltecos migrantes en el exterior, por medio de la inauguración de consulados y la emisión de más de 700,000 servicios de documentación. Otras acciones destacadas en este pilar fue el lanzamiento de la marca País Guatemala, asombrosa e imparable, y la declaración que hizo la UNESCO de la Semana Santa en Guatemala como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores, con 84 misiones consulares y bilaterales, pone el nombre de Guatemala en alto en todos los foros internacionales, tanto en aspectos multilaterales como aspectos bilaterales y, por supuesto, en la atención a nuestros migrantes por medio de nuestra especialidad consular. Pero cómo no podemos destacar el hecho de que hoy Guatemala ha podido defender nuestra soberanía presentando la réplica del caso que tenemos hoy con Belice. Hemos abierto nuevos consulados y, por supuesto, este año haremos todo lo necesario para poder seguir atendiendo a la comunidad migrante como una de nuestras prioridades principales. Continuaremos haciendo lo necesario para defender nuestra soberanía y preservar la paz de la región. El INGUAT, con el respaldo del presidente de la República, doctor Alejandro Yamatei, logró la llegada de más de 1.844.739 visitantes internacionales, representando un 72% de recuperación con relación al 2019.
mientras que el ingreso de divisas fue de $1.082.440.000. Con el compromiso de las instituciones del organismo ejecutivo, autoridades locales, alianzas estratégicas entre el gobierno y el sector privado, el apoyo incondicional de la cooperación internacional y la participación ciudadana, se avanzó en el cumplimiento de las metas de la Política General de Gobierno 2020-2024. Empieza un nuevo ciclo con todo un año por delante que nos trae nuevos desafíos, pero unidos pensando en Guatemala como la única prioridad, lograremos mejorar los indicadores de desarrollo que requiere el país, la transformación económica y la prosperidad para los ciudadanos. Solo unidos transformamos Guatemala. Gobierno de Guatemala. Iniciamos con la cadena nacional, por lo que solicitamos a todas las estaciones de radio y canales de televisión enlazarse a la señal de gobierno. Públicas estratégicas que deben seguir las instituciones del sector público durante el actual periodo de administración gubernamental. También queremos contarles que este acto es transmitido en directo por el canal de gobierno La Señal Oficial, que es reproducida en todo el país por distintos canales de televisión y en eventos especiales en todas las municipalidades de nuestra bella Guatemala. De acuerdo con la Constitución Política de Guatemala, el presidente de la República es el jefe del Estado y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército. Representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente Yamatei es el primer servidor de la nación y es por ello que nos preparamos en este momento para que logremos escucharlo y saber qué es definitivamente lo que nuestra Guatemala en esta agenda necesita y se ha logrado. Así que, por favor, es momento de escuchar al excelentísimo señor presidente constitucional de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei Falla. Muchas gracias. Pueden sentarse, por favor. Muchas gracias. Antes de iniciar este mensaje, quiero saludar al pueblo de Guatemala, que en este momento, en 245 municipios del país, están viendo en las plazas públicas, con la colaboración de los alcaldes, este mensaje, primera vez en la historia que se hace de rendirle al pueblo de Guatemala el informe. En todo viaje llega un momento en que la meta está más cerca que de donde era el origen. Es el momento de echar la vista atrás mientras hemos avanzado para ver todo lo que hemos logrado, todo lo pasado, pero sobre todo lo que hemos superado. Es el momento de mirar al frente con firmeza para dar esos últimos pasos para llegar con fuerza a las metas que nos hemos establecido. Y ese camino no solo es de la presidencia, es el camino de todo un país, de nuestra gente, del pueblo guatemalteco. Un camino lleno de orgullo, porque hemos avanzado mucho, porque hemos logrado mucho, porque hoy somos más los mejores de lo que éramos hace 3 años y vamos por más este año. Hoy cumplimos 3 años al servicio del país, cumpliendo con la Constitución Política de la República. Hoy presentamos al pueblo guatemalteco el informe general de la República y los avances de mi gestión correspondientes al año 2022, el cual hemos calificado como el año de los logros. Elaboramos un llamado para el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo construido en armonía con el Plan Nacional de Largo Plazo CATUM 2032 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se convirtió en la política general de gobierno que hemos puesto en vigencia pese a las adversidades
que como país y como humanidad hemos atravesado. Con esto nos aseguramos de tener metas en el corto plazo y con una visión hacia el futuro acorde a las necesidades del país. Al tomar posesión, formalizamos nuestro compromiso de gobierno con el pueblo de Guatemala y suscribimos por primera vez en la historia de la política general de gobierno un acuerdo gubernativo fundamentado en la formulación de los presupuestos anuales de nuestra administración que expresan los planes del Estado basados en una estrategia de desarrollo económico y social para alcanzar objetivos sectoriales y las metas de desarrollo que nos propusimos. Pese a más de 2 años de una pandemia y ante el surgimiento de un conflicto bélico internacional, hemos cumplido de forma indeclinable los objetivos y las metas de desarrollo que nos propusimos, que responden a las necesidades más sensibles de la población. Nuestro plan de trabajo fue puesto a prueba con la ayuda de Dios y la participación de todos los sectores, fuerzas políticas, económicas y sociales del país, y hemos ido superando progresivamente cada uno de estos desafíos, logrando potenciar las 50 metas de la política general de gobierno. En el pilar 1, economía, competitividad y prosperidad, este gobierno tiene una ruta clara hacia la transformación económica del país. Vamos transformando a Guatemala desde nuestro primer pilar estratégico en un país más competitivo y próspero. Hemos generado mejores condiciones para la inversión extranjera en el país, donde personas de todo el mundo han invertido y van a invertir en Guatemala en este año y en los años venideros para que los guatemaltecos tengamos mayores oportunidades de conseguir un empleo digno. En el 2022, pese a los efectos adversos externos que golpearon a la humanidad, mantuvimos un sólido crecimiento como resultado de los esfuerzos compartidos entre los sectores público y privado. Son muchas las acciones que tomamos y que permitieron mantener el nivel de crecimiento económico. Guatemala no se detuvo, porque los guatemaltecos no nos detuvimos y no nos detendremos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estimó que los países de la región cerrarían con un crecimiento económico de alrededor del 3.7%, pero Guatemala tuvo un crecimiento del 4% el año pasado y superamos las expectativas internacionales una vez más. Para mantener buenas condiciones económicas del país, también invertimos más de 2.500 millones de quetzales en infraestructura y programas de salud y educación. Otra acción trascendental en el 2022 fue la devolución del saldo de crédito fiscal a los exportadores por más de 3.000 millones de quetzales, que es un hito histórico y que ahora representa una inyección financiera para reinvertir esos recursos en capital de trabajo. En la campaña me comprometí a convertir a Guatemala en un país exportador y los índices reflejan que en estos 3 años hemos logrado llegar al 42% de crecimiento de las exportaciones. Cuando terminemos este año habremos superado el 50%, lo que significa que en un periodo de gobierno duplicamos lo que se había hecho en toda la historia del país. Las exportaciones superaron los 15.000 millones de dólares en el 2022. A esto tenemos que sumar los más de 18.000 millones de dólares en concepto de remesas familiares provenientes de guatemaltecos migrantes, auténticos aliados en el desarrollo del país. Por primera vez un gobierno le da cumplimiento a lo establecido en los acuerdos de paz y hemos llegado a una recaudación histórica del 12.1% con relación al Producto Interno Bruto del país. Y lo hemos hecho sin crear un nuevo impuesto a todos los contribuyentes. Las reservas monetarias sobrepasan los 20.300 millones de dólares que contribuyen a la estabilidad del tipo de cambio y a un mejor control del nivel general de precios en el mercado nacional. Hay ciertos elementos que señalan la fortaleza de una economía tras estos años difíciles. Muy pocos países pueden presumir de la solidez de moneda que tenemos nosotros. La fortaleza de nuestras reservas monetarias significa que por cada quetzal que está en circulación hay 2 quetzales de respaldo. El compromiso de mi gobierno siempre ha tenido como bandera el crecimiento económico. Agradezco al Congreso de la República por la aprobación del paquete de leyes de fomento a la inversión, a las promovidas desde el gobierno, como la ley de simplificación de trámites, la ley del ICI, la ley de interés preferencial para el acceso a la vivienda social, la ley de fomento de la inversión de capital extranjero, la ley de insolvencias, la de zonas francas, entre otras varias. Estas leyes están enfocadas en el buen desempeño y facilidad para las empresas, en la generación de empleo e incentivo a la economía. En el año 2022
puso a temblar el mundo. Sin embargo, Guatemala no se detuvo y no se detendrá. El inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, los precios de los combustibles y otros productos derivados se dispararon en los mercados internacionales en respuesta a la incertidumbre. El mundo sufrió una inflación que llegó también a Guatemala. Pero sin embargo, creamos un plan nacional de emergencia para mitigar los efectos de la crisis económica que abarcaba a todo el mundo. Garantizamos el abastecimiento de los productos básicos para la seguridad alimentaria de la población, creando contingentes arancelarios desde el Ministerio de Economía, con 110.000 toneladas de maíz blanco, 655.000 toneladas métricas de maíz amarillo, 65.000 toneladas métricas de arroz granza y 11.800 toneladas métricas de frijol negro. Ante la inflación de los precios internacionales de los combustibles, apoyamos el bolsillo de los guatemaltecos otorgando subsidios a los combustibles. Con esto beneficiamos de forma directa el bolsillo de más de 4 millones de guatemaltecos, invirtiendo 2.339 millones de quetzales. Además, brindamos un apoyo social a los consumidores de gas propano destinando 394 millones de quetzales para lograr llegarle a 1.800.000 hogares guatemaltecos, sobre todo los de la población con menos capacidad adquisitiva. Ampliamos el apoyo a la tarifa social del consumo de energía, destinado a 227 millones de quetzales para los usuarios con un consumo de hasta 125 kilovatios hora mes, beneficiando directamente a más de 447.000 hogares adicionales con el programa a cargo del INDE. La DIACO, en el área de atención y resolución de quejas de distintas actividades económicas, ha recuperado más de 21 millones de quetzales que son de los consumidores y usuarios. De esta forma, también destinamos 2.960 millones para reducir estos efectos adversos y proteger la economía de todos los guatemaltecos, evitando mayores daños a la economía de las familias más vulnerables. Y hago énfasis en algo. Lo hicimos con dinero del gobierno, con saldos de caja. No hubo necesidad de salir a prestar como otros países o elevar la tasa de imposición por medio de nuevos impuestos. Nosotros lo subsidiamos. No pusimos en riesgo a la nación. Quiero presentarles a Dulce María Álvarez. Ella es una de las beneficiarias de las medidas que tomamos. Decidimos dar un apoyo temporal a los altos costos de los hidrocarburos para que la gente trabajadora como Dulce recibiera alivio en el momento de llenar su tanque de combustible de su carro, de su moto, o al pagar el recibo de la luz. Pasados estos 3 años, nos encaminamos a la consolidación de la transformación del país, desde la base de la economía. Estamos generando las condiciones para que Guatemala sea un lugar en donde las empresas nacionales se fortalezcan, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Además, seamos considerados como un país seguro para la inversión que nos permita generar empleos dignos para los guatemaltecos. La ayuda a los pequeños emprendedores también es fundamental para la prosperidad del país. Es por eso que promovimos la utilización del Fondo de Capitales para la micro, pequeña y mediana empresa, MIPYMES, por 400 millones de quetzales para facilitar todo el apoyo para que puedan brindar sus servicios, pero sobre todo logramos que más de 32.000 de estas microempresas y pequeñas empresas que estaban en la informalidad pasaran a la formalidad, con lo cual se redujo la tasa de informalidad en el país. Primera vez en la historia. Desde el gobierno continuamos apoyando los esfuerzos y emprendimiento de los micro, pequeños y medianos empresarios. Este sector representa el motor de nuestra economía. En el 2022 dimos asesoría, asistencia técnica y créditos por más de 121 millones de quetzales a 20.500 MIPYMES. Debido al buen clima de negocio en el país, se crearon más de 53.000 empresas en el registro mercantil, lo que evidencia la vocación de emprendedurismo de los guatemaltecos. Fortalecimos el programa de sello en blanco de combate a la pobreza. Entregamos este distintivo a empresas cuyos productos, ojo, empresas pequeñas, de personas que viven en la miseria o en la pobreza, cuyos productos se caracterizan por aportar fuentes de empleo que contribuirá a su entorno social y ambiental y representar la calidad de los productos guatemaltecos y la riqueza cultural de nuestra nación. Hoy nos acompaña Ricardo Batz y Rosalena Abrán.
Ellos fueron los primeros en recibir el sello blanco para uno de sus productos. Estos productos se convertirán en embajadores del país, en donde cada persona que llegue a un supermercado pueda tener la oportunidad de que comprando un producto de estas personas ayude y contribuya a que las personas salgan de la pobreza. Así como existe la responsabilidad social empresarial, ya llegó el momento que el mundo entienda que tiene que haber una responsabilidad social. Y la mejor responsabilidad social es apoyar al que menos tiene para que sus productos puedan convertirse en su trabajo y en riqueza. Esa es la única manera que se puede combatir la pobreza, a través del trabajo y el emprendedurismo. Esto es porque Guatemala no se detiene. En el 2022 emprendimos numerosas acciones para impulsar el crecimiento y formalización del mercado laboral, apoyando con diversas acciones a más de 364,000 personas en la búsqueda de obtención de empleo. Capacitamos a 382,000 en diferentes modalidades para mejorar sus competencias y lograr un mejor trabajo. Mi gobierno cree en las mujeres, por eso echamos a andar el programa Banco de Hilos con el que capacitamos a tejedoras del país para promover sus proyectos. Apoyamos en el 2022 casi 25,000 emprendimientos con la estrategia Ruta del Emprendedor, a fin de que artesanos y emprendedores se beneficien con estos intercambios comerciales. Por otra parte, estamos implementando escuelas técnicas de campo para capacitar a mujeres y jóvenes en la producción agrícola y que sean sumados como proveedores del Estado en el programa de alimentación escolar, y con eso les llegue directamente a sus comunidades. En solo 3 años hemos fortalecido la infraestructura vial del país con el crecimiento de la red vial más grande de los últimos 36 años, a razón de 456 kilómetros por promedio al año, un hecho histórico. Con la pandemia y el cambio de comportamiento de los usuarios, Guatemala tuvo que acelerar la conectividad de Internet para satisfacer las necesidades básicas y de la educación, logrando que creciera hasta en un 40% en promedio en el año pasado. El incremento de la conectividad hace que el país tenga mayores oportunidades de negocio, empleos, educación en línea, sistematización de información y optimización de procesos. Quiero contarles que en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación se prestó asesoría y asistencia técnica a 3.340 proyectos agrícolas para mejorar la producción y la comercialización de sus productos. En materia de desarrollo agrícola, otorgamos 155 millones de créditos para apoyo de emprendimientos en familias de situación vulnerable, y se erogaron más de 18 millones de quetzales en algo que no existe en la región, el seguro agrícola, que les permite a los pequeños productores cubrir los daños por catástrofes y riesgos climáticos, para que al día de hoy más de 40,000 estén ya inscritos y ya recibieron las primeras partes de los reclamos como consecuencia de las tormentas del año pasado. Vale la pena mencionar que esta es la primera vez que sucede, y lo repito, porque nos tenemos que sentir orgullosos que por primera vez en la región centroamericana y en muchos países de Latinoamérica, nuestros más pequeños productores tienen un seguro, y vamos a hacer que esto siga creciendo este año para que podamos llegar y el siguiente gobierno termine de llegarle a todos los productores pequeños del país. Porque cuando ese productor pierde, pierde todo. Cuando se le inunda, cuando hay sequía, pierde todo. Y cuando pierde todo, ¿qué es lo que hace? Buscar el norte. También otorgamos un estipendio agropecuario para el mejoramiento de los terrenos que cultivan y siembran, para que les sirviera como apoyo a la adquisición de fertilizantes, beneficiando a 181.555 pequeños productores por un monto de poco más de 181 millones de quetzales. De esta forma, las personas con menos recursos, que es a quienes más nos debemos, reciben directamente el apoyo de su gobierno, porque tal y como lo ofrecí, soy el primer servidor de la nación, no el primer mandatario de la nación. Nuestro ritmo de crecimiento no tiene precedentes, es algo histórico. Lo hemos construido entre todos los guatemaltecos, por supuesto. Unidos hemos llegado a donde estamos. Unidos tendremos que caminar si queremos llegar a nuevas metas en el futuro. Unidos alrededor de objetivos, unidos alrededor de metas, unidos alrededor de la gente, sobre todo y siempre alrededor de la gente más vulnerable.
Por eso, cada paso que hemos dado ha sido encaminado hacia el desarrollo social. Y el pilar estratégico número 2 de desarrollo social, hemos intensificado los esfuerzos e intervenciones orientadas al beneficio de la población más vulnerable y de los jóvenes y niños, que además de integrar el llamado bono demográfico, son actualmente la mayoría de la población. En este pilar se contempla 25 de las 50 metas expresadas en la política general de gobierno y expresa los principales intereses y esfuerzos del gobierno. De ahí que desde el Ministerio de Educación atendimos a 3.1 millones de estudiantes que fueron cubiertos por los diferentes niveles y modalidades escolares en el sector oficial. Brindamos el seguro médico escolar a 2.5 millones de niños de los niveles de preprimaria y primaria con una inversión de 265.7 millones de quetzales que nos permitió otorgarles más de 194.000 asistencias médicas presenciales y 770.000 a distancia, así como 288 servicios funerarios porque desgraciadamente fallecieron. Esta medida también es única en la región y hasta el momento no hemos encontrado otra similar en toda Latinoamérica. La alimentación escolar es un beneficio de nuestra administración. La seguimos reforzando y privilegiando. El año recién pasado ampliamos su cobertura a 2.6 millones de alumnos con una inversión de 2.865 millones de quetzales. Entregamos a los estudiantes de los establecimientos oficiales 14.7 millones de paquetes con libros de texto, útiles escolares y cuadernos de trabajo, con una inversión que supera los 142 millones desde el primer día de clase. Antes los libros llegaban a final de año. Y este será el segundo año consecutivo en el que entregaremos desde el primer día de clase dichos textos. Entregamos la valija didáctica a 107.467 maestros del sector oficial, que es otro beneficio que hemos brindado de forma puntual, y ahora no una vez, sino 2 veces por año. Y también dotamos con implementos didácticos deportivos a 18.300 establecimientos. Para nuestro gobierno, la tecnología es muy importante. Por ello, 303.573 estudiantes y 12.775 docentes fueron beneficiados en este aspecto. Ningún otro gobierno había priorizado de esta forma la educación de nuestros niños. Por eso, agradezco a los representantes de las organizaciones de padres de familia que nos acompañan este día. En materia de salud, asistimos a más de 160.000 mujeres con atención de partos y más de 196.900 recién nacidos tuvieron acceso a cuidados neonatales. Como una de mis prioridades, 19.534 comadronas participaron en un intercambio de conocimientos del programa Crecer Sano y compartimos a más de 1.000 como promotoras de la lactancia materna, otorgando un incentivo con un monto de inversión de 58.6 millones de quetzales entregados a las comadronas y que incluyen kits y protección personal contra el COVID-19. El combate a la desnutrición crónica, que fue otra de las áreas de acción que impulsamos para favorecer a la población infantil. Brindamos consejería y apoyo a más de 1.5 millones de madres para mejorar las prácticas alimenticias y el cuidado infantil, mientras que otro 1.5 millones de mujeres en edad fértil recibieron atención suplementaria de micronutrientes. Brindamos alimentos suplementarios de nutrientes y tratamiento de desparasitación a más de 2.8 millones de menores de 5 años, así como diagnóstico y atención de nutrición, vigilancia de su desarrollo, monitoreo de su crecimiento. Entregamos casi 2.9 millones de raciones de alimentos fortificados Nutriniños por medio de las direcciones de las áreas de salud de los 22 departamentos del país. El acceso a la vivienda fue otra área de intervención en el gobierno. Otorgamos 250 millones de quetzales en aportes y subsidios para la construcción que beneficia a más de 5.400 familias. En cuanto a las medidas de protección social, apoyamos a más de 20.000 familias que fueron beneficiadas por el programa de Bolsa Social con una inversión de un poco más de 55 millones de quetzales y 81.500 familias. Recibieron transferencias monetarias condicionadas en salud y educación con una inversión de 355 millones de quetzales. Facilitamos el acceso a la vivienda porque ahora los guatemaltecos podrán adquirir una vivienda digna con tasas de interés bajas y a largo plazo, lo que se logró con la aprobación del decreto 27/2022, la ley de interés preferencial para facilitar el acceso a la vivienda social.
Al inicio de mi gobierno, encontramos únicamente 9 comedores sociales y solo en el 2022 aperturamos 12 y actualmente, con los 9 que había, más los que abrimos en el 2021, hemos llegado a 71 comedores sociales en 19 departamentos del país y vamos a cerrar este primer trimestre con 80 comedores sociales porque tenemos que seguir apoyando a la gente más vulnerable. En estos comedores servimos más de 9 millones de raciones de alimentos con una inversión superior a los 178 millones de quetzales. Resalto el logro de la cobertura de más de 147,000 personas beneficiadas con el programa del aporte económico al adulto mayor con una inversión superior a los 769 millones de quetzales. El pasado 26 de septiembre, junto con las autoridades del ministerio, acudimos a San Andrés Acabajaquiché a notificar a doña Juana Ishkuná, la guatemalteca más longeva que hemos encontrado. Cuenta con 117 años, pero no tenía el apoyo del adulto mayor. Desde ese mes quedó beneficiada con la ayuda económica mensual otorgada por el gobierno. Programa que hemos expandido por todo el país, en aldeas, caseríos, parajes, los más alejados, en favor de los adultos mayores que viven en condiciones de vulnerabilidad. No solo hemos llegado a esos lugares lejanos como nunca antes, sino que además logramos el apoyo del Congreso para que de 400 pasaran a 500 quetzales al mes, lo que representa un incremento del 25%. Gracias al Congreso. Ampliamos los procesos de fortalecimiento de los centros comunitarios de desarrollo infantil integral, más conocidos como CECODIS, con la cobertura de 1,142 CECODIS solo hechos el año pasado, en un programa totalmente novedoso, en donde en estos centros la gestión, la guía de prevenir con educación dirigida a padres de familia, tutores y encargados. Un proyecto en el que en un año la cifra de más de 38,000 beneficiarios y que hoy por hoy la Organización de Estados Americanos desea replicar como un modelo de tratamiento integral de los niños cuyas edades oscilan entre los 6 meses y los 5 años de edad. En materia de fomento de la cultura, alrededor de 119,000 personas facilitamos el acceso a actividades de difusión cultural, artística y recreativa. Y debo resaltar además que inauguramos la segunda fase de la reconstrucción del Museo Nacional de Arte de Guatemala, MUNAG, en la ciudad de Antigua Guatemala, desde donde presenté el informe del año 2021. Ahí está, coleccionándose lo mejor del arte, de los más de 3,000 años de riqueza cultural de este país. La promoción y difusión del deporte también han sido parte de nuestras acciones y en 2022 orientadas a apoyar a la población. Apoyamos a más de 2.1 millones de personas con bienes y servicios para la práctica del deporte y la recreación, en tanto que a más de 150,000 personas les hicimos entrega de implementos deportivos. Cuanto a la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante los desastres y catástrofes, capacitamos y formamos a más de 15,000 personas en normativos y acuerdos nacionales e internacionales de gestión para la reducción del riesgo de desastres. A 8,600 ciudadanos fueron capacitados en el Programa Nacional de Educación en Gestión Integral del Riesgo. Desde el año 2000, ningún gobierno había modernizado los equipos para la ayuda humanitaria en situaciones de emergencia o desastre. Este año adquirimos 2 helicópteros, año 2022, para tener una respuesta rápida y efectiva para la población. Esos helicópteros son los primeros en nuestra historia que tienen y sirven para ayuda humanitaria en todo tiempo. También el Ejército instaló 4 puentes de emergencia para recuperar la movilidad en las comunidades afectadas por las tormentas tropicales que azotaron de nuevo al país durante el invierno más copioso, el del año pasado en los últimos 43 años. A propósito de estas ayudas, el 19 de diciembre nos enteramos de un incendio en Santa María La Paz, en zona 21, donde 36 familias perdieron sus viviendas y 10 seres. El 20 de diciembre los asistimos por medio del Ejército y el Ministerio del Desarrollo con materiales de construcción y el 23 de diciembre, en vísperas de la Navidad, los equipamos con camas, estufas, refrigeradoras y otros enseres para que pudieran recuperar la vida con normalidad. Agradezco la presencia
de los representantes de las familias que recibieron dicho apoyo. Seguimos avanzando. Pilar número 3, gobernabilidad y seguridad en desarrollo. En este pilar realizamos más de 829.600 acciones de investigación criminal, patrullajes y acciones de seguridad. Más de 210.500 operaciones conjuntas de la PNC con el Ejército que resultaron en la desarticulación de 66 estructuras criminales y la captura de 101 personas criminales vinculadas a estas estructuras. Además, en el decomiso de drogas por un estimado de 2.400 millones de quetzales, la destrucción de más de 1.200 toneladas de precursores y sustancias químicas y la inutilización de 533.400 litros de sustancias ilícitas. En apoyo a la investigación y la persecución penal, trabajamos en más de 2.700 casos de homicidio en cooperación y coordinación del Ministerio Público. Para fortalecer la organización comunitaria de prevención de la violencia, llevamos a cabo más de 46.000 acercamientos a comunidades con campañas de socialización difundidas entre 594 organizaciones comunitarias. Con la campaña ciudadana hemos llegado a más de 60.000 personas sensibilizadas en la prevención del consumo de drogas. Implementamos planes de prevención de la violencia en 170 centros educativos que abarcaron a 12.850 adolescentes y jóvenes. Formamos a 260.500 niños y niñas adolescentes sobre la prevención y denuncia de la violencia sexual, la explotación y la trata de personas. Para alcanzar estos logros, hemos trabajado en el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. La PNC, a la que se sumaron 1.606 nuevos agentes y 1.691 recibieron cursos de especialización. Como parte de la dignificación de la PNC, las comisarías 11 y 16 son las primeras en contar con 3 tiempos de alimentación para los agentes. Este servicio beneficia hoy a 2.700 agentes y el plan continuará hasta llegar al resto de las comisarías. Comprometidos con el fortalecimiento de la policía, principalmente la seguridad de los guatemaltecos, la institución recibió 1.000 motocicletas para patrullajes y 2.000 más van a ser entregados en el primer semestre de este año. En el sistema de inteligencia civil capacitamos a 164 elementos en administración de la información para que pudiéramos producir la inteligencia estratégica que tanta falta nos ha hecho. Como consecuencia de estas acciones, en 122 municipios, pongan atención, 122 municipios de los 340 no hubo ni un solo asesinato el año pasado. Quiero resaltar que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en 3 años de gestión alcanza en promedio esos 3 años 16.3, la más baja desde el 2015, cuando era 29.5 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En el pilar número 4, Estado responsable, transparente y efectivo, el combate contra la corrupción ha sido prioridad desde el primer día del gobierno. Logramos consolidar el mecanismo de rendición de cuentas y alertas de corrupción, además de la política gubernamental de prevención y combate a la corrupción, que permitió investigar 195 alertas de corrupción. Gracias a las instituciones que cumplen con el mandato respecto al acceso a la información pública, logramos ascender al nivel de aceptable por primera vez en nuestra historia. Mejoramos nuestra calificación de 57.41 puntos a 85.01%. En la formulación del presupuesto abierto para el 2023, también mejoramos la calificación del índice conocido como OBI, al sumar 64 puntos, que ubica a nuestro país en el 4º lugar de Latinoamérica en transparencia en el presupuesto. Avanzamos hacia la digitalización y la eficiencia de la prestación de los servicios del Estado al ciudadano. Les hablo del progreso que hemos logrado con el plan de gobierno digital en los ministerios, mediante el programa de gobierno electrónico. Tenemos al menos 10 portales para la gestión del gobierno abierto y electrónico y la transparencia fiscal. Con esto estamos dando decidida contribución al cumplimiento de la ley de simplificación de requisitos y trámites administrativos en los 14 ministerios.
De forma paralela, hemos capacitado a 2.900 servidores públicos y logramos la habilitación en línea de más de 1.170 formularios que antes tenía que llevarse a hacer colas y llenarlo ahí o llevárselo a su casa y llenarlo. Hoy en línea lo pueden resolver y ya no hay que hacer colas y en muchos casos no tienen que pagar absolutamente ningún centavo. Hemos conseguido regionalizar la impresión del DPI en Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, Retaluleu, San Marcos, Orolazo, Chitepeques, Totonicapán, Zacapa, Chiquimula, Izabal, Jutiapa, Jalapa y Petén. Llevamos a cabo más de 600.000 inscripciones. Más de 600.000 inscripciones en el sistema de registro civil y emitimos más de 5 millones de certificados de fe pública de los hechos y actos relativos al Estado y la capacidad civil de las personas. Resolvimos más de 2.800 inconsistencias en el registro civil que impedían a los ciudadanos obtener su documento personal de identificación. Con la plataforma electrónica del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, brindamos atención ágil y eficiente a más de 15.600 trámites de licencias ambientales. Aprobamos más de 433.000 registros para asignaciones salariales y atendimos a 722.600 personas en el régimen de previsión social. Otorgamos un incremento a las clases pasivas del Estado que desde 1998 no la realizaba ningún gobierno. Y lo hicimos con ahorro del Estado, dejando los gastos onerosos e invirtiendo en aquellas personas que han servido toda su vida al país, que al final de su vida, desde 1998, no hay ningún gobierno que se recordará de ello. Este año, si Dios nos lo permite, ahorrar, lo volveremos a hacer. En materia de la administración de servicio civil, emprendimos la modernización digital de los procesos, con los que atendimos a más de 12.600 personas en trámites de pensiones, contribuciones voluntarias y acciones de personal. Dimos capacitación a otros 8.400 servidores públicos de 215 instituciones en la gestión pública en su especialización. Desde el inicio del actual gobierno se reconoció la relevancia que tienen los problemas del servicio civil en la calidad de la administración pública. Por esa razón accionamos para las acciones correctivas apropiadas que se están llevando a cabo. En todo momento hemos reconocido la libertad sindical y la negociación colectiva. Por esa razón, el Ministerio de Trabajo inició acciones judiciales para disciplinar las conductas de aquellos servidores públicos que, amparándose en la práctica abusiva de esos derechos, han dejado de asistir a sus trabajos hasta por 7 días continuos. Dimos pasos firmes para la certeza jurídica de la propiedad y el dominio de los bienes, además de contribuir al fomento y desarrollo del país. Ampliamos la presencia del Registro General de la Propiedad con la habilitación de 2 nuevas oficinas de servicios registradas en Puerto Barrios, Izabal y Villanueva, Guatemala. La institución ha operado 281.800 documentos registrales y hemos emitido más de 58.500 certificaciones registrales. Uno de los logros que nos llena de orgullo lo tuvimos en la administración de los recursos financieros que se entregan a los consejos de desarrollo. Logramos la aprobación de al menos 4.250 solicitudes que corresponden más o menos al 80% del total. En el proceso se agilizó la ejecución de las más de 3.600 millones de quetzales asignados a los CODES, gracias al sistema CIPROCODE, sistema de proyectos de los consejos de desarrollo, que hoy todo lo pueden hacer en línea. Tal y como lo prometí antes de mi toma de posesión, mi gobierno es de corte municipalista, por lo que se ha apoyado a los gobiernos locales como nunca en la historia se había hecho, sin distinción de partido político. Porque soy fiel creyente que ahí radica el progreso de Guatemala. Y es por eso que en el año recién concluido asignamos más de 8.794 millones de quetzales a las municipalidades para la planificación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo. Apoyamos a los consejos de desarrollo como las municipalidades al asignarles 12.370 millones de quetzales. Aún está fresca en nuestra memoria aquella entrañable reunión que tuvimos el 14 de diciembre del año pasado en el Teatro Nacional con los alcaldes del país para el cierre de las giras presidenciales del año 2022, momento en el que se reafirmó que 340 municipios fuertes hacen una Guatemala fuerte. Como lo dije en esa oportunidad, con estos actos ratifico el compromiso de continuar el diálogo y la planificación intergubernamental
que permitirá fortalecer la descentralización y el desarrollo de aquellos territorios que por décadas han estado en el olvido. Somos la única administración que ha provisto la mayor cantidad de recursos financieros de forma puntual. Ni un solo mes nos hemos atrasado al hacer la entrega de los citados constitucionales y el apoyo a las municipalidades. Único en la historia del país. Ya no usamos. Ya no usamos, como lo hicieron gobiernos anteriores, en donde le daban a los alcaldes bonos del tesoro y los tenían que ir a descontar a un banco. Hoy se les entrega 1, 2, 3 y hasta 4 días antes del plazo. Porque gracias a Dios hemos logrado manejar las finanzas públicas como debe ser. Como parte de ese fortalecimiento del desarrollo local, brindamos alrededor de 975 asesorías y jornadas móviles de salud, educación formal, arte, educación vial, desarrollo humano y económico, prevención del delito, medio ambiente y turismo. Dimos capacitación y asistencia en asesorías, en administración, finanzas y planificación a las autoridades, funcionarios y empleados municipales. Atendimos a 10.655 casos en las sedes regionales a través del sistema de soporte de los gobiernos locales. En el año 2022 dimos asesoría de asistencia técnica para que otros 22 municipios formulen su plan de desarrollo municipal y ordenamiento territorial, con lo que al día de hoy hay 319 municipios que cuentan con planes formulados, de los cuales 299 ya están aprobados y 6 tienen ya reglamento de ordenamiento territorial. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso con la gestión sostenible y la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito urbano y rural. En 17 meses hemos conformado y fortalecido 146 oficinas municipales de agua y saneamiento, más conocido como OMAS. Brindamos asesoría y capacitación a 47 municipalidades y a más de 5.900 técnicos y profesionales para la integración de estos en los municipios al registro de información catastral. Han sido 3 años, pero parecen muchos más. Parecen muchos más porque nunca en la historia del país se había hecho tanto. Nunca el impacto de la transformación había sido tan grande. Nunca habíamos luchado tanto por conseguir un futuro mejor para los guatemaltecos. Por eso, mirar atrás en un día como hoy es mirar lo que se ha logrado. Porque hemos hecho algo más que construir, hemos sembrado. Hemos sembrado futuro para nuestra nación, hemos sembrado una senda de progreso y crecimiento de los ciudadanos, hemos sembrado la infraestructura sobre la que se desplazarán miles de millones de dólares en mercancías en las próximas décadas, y con eso contribuiremos a que la gente tenga empleo digno. Sembrar el futuro es cuidar hoy al medio ambiente. Pilar transversal, medio ambiente. Aquí veo a los representantes de la cooperativa Carmelita asentada en la reserva de la biosfera maya. Están en San Andrés, Petén. Los concesionarios forestales, cuando yo los visité durante la campaña, no me creyeron cuando yo les dije que los iba a apoyar, que íbamos a renovar las licencias y que íbamos a aumentarlas, de manera que ese cuidado que ustedes le dan a nuestro medio ambiente a través de la preservación de los bosques y vivir de ellos se transforme en riqueza, se transforme en trabajo, pero sobre todo se transforme en el cuidado de uno de los mayores contribuciones al medio ambiente en Guatemala, que es el sagrado pulmón de Petén. Es un departamento al que aprecio tanto, y estuve ahí para entregarle la ampliación por otros 25 años de la concesión forestal que tan eficientemente han manejado durante más de 2 décadas y media. Este modelo de concesiones forestales es ampliamente reconocido en Guatemala y en el extranjero por su éxito en la promoción de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Además, un régimen efectivo para reducir los incendios forestales y el trasiego de ilícitos. Ahí con ellos no hay narcotraficantes, ahí con ellos no hay incendios forestales, ahí lo que hay es el cuidado y la preservación de nuestros recursos. Pero gracias al trabajo de ellos, hemos promovido este modelo que ahora abarca a más del doble de las hectáreas que cuando iniciamos nuestro gobierno, ya que suma más de 555.070 hectáreas de bosque
cuando llegamos al gobierno eran 250,000. El manejo forestal sostenible en las concesiones forestales le brinda beneficio a más de 23,000 personas y representan 150,000 empleos directos e indirectos. Ellos generan la preservación, pero también son fuente de riqueza. En favor de la recuperación de la cobertura forestal, sembramos este año más de 799,300 plantas forestales que abarcaron 719 hectáreas y recuperamos y dimos mantenimiento a 272,370 hectáreas. Otorgamos incentivos forestales alrededor de 576 millones de quetzales y generamos bienes y servicios ambientales con beneficios económicos para más de 127,750 familias. Para la gobernanza forestal, realizamos más de 123,200 operativos y peritajes de monitoreo. Dimos seguimiento a 1,300 empresas forestales, localizamos y extinguimos más de 1,400 incendios forestales, establecimos 314 oficinas forestales municipales e implementamos 40 sistemas municipales de vigilancia forestal. En el año 2022, Guatemala adoptó 10 recomendaciones internacionales del encuentro más conocido como Estocolmo +50, un planeta sano para la prosperidad para todos. En cuanto a la protección y la disminución de la contaminación de nuestros recursos hídricos, ejecutamos 40,200 eventos de vigilancia del agua para consumo humano y 2,700 estudios de calidad de agua. En la desembocadura del río Motagua hemos retenido más de 2,500 toneladas de desechos sólidos flotantes, que significa que no llegaron al mar. Dentro de la promoción del cuidado del medio ambiente, hemos capacitado a más de 56,800 jóvenes en el proyecto de guardianes ecológicos para que apoyen la preservación del entorno ambiental que les asegure a ellos una mejor calidad de vida. En el pilar 5, estratégico para nosotros, las relaciones con el mundo. Implementamos la política pública de la protección de la vida y la institucionalidad de la familia. Ahí está el monumento. Muchos tenemos la fe de que hay una promesa de Dios de que Guatemala será luz para las naciones. Y así lo representa este monumento, que luce en este patio de la vida desde el 9 de marzo del año pasado, cuando nuestro país fue declarado capital provida de Iberoamérica en reconocimiento por nuestras acciones en defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural, tal y como lo establece la Constitución Política de la República, nuestras creencias y nuestra formación profesional. Esta política pública reúne 99 programas de las instituciones del organismo ejecutivo para poder llevar el desarrollo del ser humano a todas las etapas de su vida. Fomentamos la libertad religiosa al instituir la mesa multirreligiosa, que se reúne de forma periódica, y en julio pasado nombré al comisionado presidencial para la libertad religiosa, el respetado pastor Robin Agustín García Hernández. Estos valores y otros más que en este gobierno nos empeñamos en defender nos hacen especiales a los guatemaltecos. Los avances del tercer año de gobierno en relación con el pilar 5 y el mundo se reflejan en el hecho de que 3 de las metas previstas en el 2023 ya rebasaron el cumplimiento del 70% de los objetivos. Quiero compartir con ustedes que el mes pasado conocí a un ciudadano que trabajó en Alaska en labores de pesca, gracias al programa de trabajo temporal en el extranjero con las visas que el gobierno de los Estados Unidos nos ofrece. Debido a su entrega en aquellos fríos de más de menos 26 grados centígrados, inimaginable para nosotros los guatemaltecos que estamos bendecidos con este clima de la eterna primavera, don Emilio Pavón y sus compañeros hoy son considerados como los mejores trabajadores que ha tenido esa empresa en su historia. Gracias por poner el nombre de Guatemala muy en alto. En 2022 logramos que 2,525 guatemaltecos consiguieran una plaza de trabajo con salario digno y con total seguridad en el extranjero, en los Estados Unidos, bajo el programa de trabajo temporal. Aprobamos el Acuerdo Gubernativo 50-2022, reglamento para el registro de reclutadores de personas trabajadoras guatemaltecas para la prestación de servicios o ejecución de obras fuera del territorio de la República Guatemalteca, cuyo objetivo principal es dotar de certeza jurídica a quienes utilizan sus servicios, registrar a los que viajan al extranjero y en qué condiciones, para evitar estafas, malos tratos o violaciones a sus derechos. Con este programa, impulsado por nuestro gobierno,
Como nunca en la historia, hemos encontrado una alternativa a la migración irregular al brindar a nuestros compatriotas la posibilidad de cumplir sus sueños y migrar de forma segura, regular, circular y optativa. Nuestros esfuerzos por atender el fenómeno migratorio han sido reconocidos incluso por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien hace unos días destacó la labor que promueve Guatemala en la atención a refugiados y recordó que nuestro país ha aumentado de forma significativa sus sistemas de atención a refugiados y ha prometido oportunidades laborales en el extranjero. A esto se suman las decididas acciones que hemos emprendido para combatir a las bandas criminales de coyotaje que lucran con el tráfico ilícito de los migrantes, como la reforma de la ley contra el coyotaje para endurecer las penas por este deleznable delito. Aprovecho para agradecer una vez más a los honorables diputados que apoyaron esta iniciativa que vela por el bienestar y la protección de quienes caen presas de estos traficantes de personas. Sí, estos que trafican con la necesidad humana que ha llevado y ha significado la muerte de decenas de connacionales buscando un mejor futuro. Demostramos una vez más que unidos estamos transformando Guatemala con desarrollo y prosperidad. Les insto a que continuemos unidos en el 2023 para construir la Guatemala que hemos soñado, pero que hoy nos estamos atreviendo a hacerlo una realidad. Por aparte, hemos brindado servicios de documentación a 786.550 guatemaltecos en el extranjero y atención a 10.297 niños y niñas y adolescentes migrantes no acompañados en su retorno a su reintegración familiar. Hemos asistido a 49.690 migrantes y retornados. Como parte de nuestra misión diplomática y consular, les hemos prestado servicios consulares a más de 1.5 millones de guatemaltecos residentes en el extranjero, solo en el año pasado. Además, gracias a la coordinación del Instituto de Migración, luego de 2 años ya no tenemos presa de pasaportes en los Estados Unidos como cuando yo la recibí el gobierno. Y hoy nuestros connacionales pueden ir a uno de los consulados, imprimir ahí su pasaporte y en el mismo día le dan antes, meses o años para entregárselo. Más de 57.000 connacionales residentes en el extranjero tramitaron y renovaron su documento personal de identificación. Para reforzar esta labor, inauguramos el año pasado 3 consulados y se instalaron 116 consulados móviles que atendieron a 44.696 personas en las ciudades de los Estados Unidos de América. Además, modernizamos el sistema de citas consulares con una plataforma web que agiliza la atención a los migrantes. Hemos hecho esfuerzos diplomáticos sin descanso para fortalecer las relaciones diplomáticas, consulares y económicas con los países que actualmente tenemos relaciones y estamos trabajando por acercarnos a otros países con los que no tenemos relaciones y que comparten los mismos valores y principios democráticos de nosotros los guatemaltecos. Por eso fui a Ucrania, una acción particular que realizamos en el contexto de la geopolítica con el afán de contribuir y promover la paz mundial. Fue la visita que hicimos en julio del 2022 por invitación del presidente Zelensky. La reunión con el líder ucraniano tuvo gran significado por ser la primera vez que un jefe de Estado latinoamericano se compromete directamente y en el terreno para contribuir con el cese de la guerra, la finalización del conflicto por la vía negociada y refrendar un ferviente llamado a la paz mundial en pleno conflicto bélico. Como lo dije en aquella oportunidad, mientras seres humanos sufran, no podemos callar nuestras voces, ni ver hacia otro lado. Cuando la muerte aparece a la sombra de guerras insensatas, debemos promover más que nunca la democracia, la paz y la solución de los diferendos diplomáticos entre las naciones. Pero también se realizaron acciones coordinadas entre el INGUAT, Ministerio de Relaciones Exteriores, para la promoción del turismo, entre los que destacaron viajes de familiarización y prensa de mayoristas de viajes y medios de comunicación. Participamos en 8 ferias internacionales, realizamos 31 ruedas de negocios en las que participaron 470 empresas de Estados Unidos, México, República Dominicana, Colombia y El Salvador. Agendamos 43 presentaciones de destinos turísticos a mayoristas y agentes de viajes, con las que participaron más de 1.000 empresarios
de países como Colombia, Turquía, Indonesia, Alemania, Salvador, México y Estados Unidos de Norteamérica. Otro importante logro alcanzado fue el diseño de la estrategia de los colores que nos acompañan, la marca país. Guatemala es asombrosa e imparable. Y esa marca define una identidad frente a los mercados internacionales en materia de turismo, exportación e inversión. La marca país, en su lanzamiento, suscribimos acuerdos de cooperación interinstitucional entre los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía, de Cultura, Deporte y de Finanzas Públicas, INGUATI y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para trabajar de manera coordinada en la presentación oficial, promoción, posicionamiento y fortalecimiento de la marca de país a nivel nacional e internacional. La promoción de la marca país la comenzamos en 15 mercados prioritarios, entre ellos Estados Unidos, México, España, Corea del Sur, Colombia, El Salvador, Canadá, Honduras, Taiwán, Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, Países Bajos y Costa Rica. Un total de 84 misiones diplomáticas de Guatemala en el mundo se encargan de difundir las estrategias en todos los foros que participan. Es un hecho sin precedentes, producto de la acción conjunta de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Cultura y Deporte, y con el apoyo decidido de la Presidencia, hicimos las gestiones ante la UNESCO, que declaró la Semana Santa en Guatemala como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Que es ni más ni menos uno de los mayores patrimonios culturales de los guatemaltecos, que ahora también es patrimonio del resto de la humanidad. Así importante es la Semana Santa y sus tradiciones del gran arraigo que encierra esta celebración. Reitero, me siento orgulloso de ser el presidente de una Guatemala asombrosa e imparable. Estimados conciudadanos, desde el inicio de nuestra gestión tuvimos el Plan de Innovación y Desarrollo que, como dijimos, se convirtió en la política general de gobierno para este periodo, por medio del cual definimos los principales objetivos, acciones estratégicas sectoriales y metas específicas en nuestra administración. El objetivo, reitero, es que las instituciones públicas formularan y programaran sus planes y presupuestos con base a resultados a fin de administrar un Estado eficiente que cumpla su responsabilidad de buscar el desarrollo, el progreso, la paz y la equidad. Este año 2022, como pasó en los años 2020 y 2021, hemos trabajado con esfuerzo y responsabilidad en la búsqueda de mejores condiciones de vida para la población, en particular de aquellos grupos más vulnerables. Y así continuaremos este año, hasta alcanzar las metas que nos propusimos en beneficio del desarrollo de los guatemaltecos. Hemos demostrado con unas pinceladas, porque a duras penas es una pincelada de todo lo que hicimos en el 2022, que este ha sido, 2022, el año de los logros. Hemos demostrado una vez más que Guatemala es asombrosa e imparable, es asombrosa por sus paisajes, es asombrosa por sus más de 3.000 años de riqueza cultural, es asombrosa en sus volcanes, es asombrosa cuando da un paso al frente. Guatemala es imparable, imparable como nosotros, su gente, imparable como los guatemaltecos que enfrentamos cualquier reto. Imparables trabajando unidos para mejorar nuestro futuro. Guatemala es imparable y no se detendrá. ¡Que Dios bendiga a Guatemala! Vamos unidos para adelante con esfuerzo. En 3 años Guatemala ha avanzado mucho más. Que las puertas y ventanas se han abierto, resultado del trabajo, y juntos vamos por más. Vamos unidos para adelante como pueblo, con espíritu de lucha y completa igualdad. Que el progreso de mi... Así es, después de escuchar